Bueno, vamos a comenzar en esta oportunidad con los transformadores reales. Aquí pueden ver varios transformadores de postes, subestaciones, transformadores de los equipos. Lo que vamos a decir aquí aplica a todos ellos. Y es que estos transformadores, por ser reales, pues evidentemente tienen pérdidas. Y vamos a determinar esas pérdidas. Vamos a comenzar con las pérdidas en el núcleo. Estas son las pérdidas por histéresis. Ya esta curva ustedes las conocen, porque nosotros la vimos en circuito magnético, que dijimos que cuando a la medida que íbamos aumentando la corriente, los dominios se iban orientando hasta que llegaba un proceso de saturación. Bien, y el material generalmente queda magnetizado. Pero ahora, como vamos a trabajar con corriente que varía en el tiempo, tenemos que decir que la corriente va en un sentido y va en otro. La gráfica no está hecha en términos de la corriente. Recuerden que la intensidad de campo magnético es N por I sobre L, donde I es la corriente, sino está hecha en función de la densidad de flujo y la intensidad de campo magnético. Entonces vamos a suponer que el material está en cero, es decir, no está magnetizado. Empieza a aumentar el campo magnético porque empieza a aumentar la corriente, llega a un punto, como es una oscilación, empieza a disminuir y observe que cuando la corriente pasa por cero, el material está magnetizado. Para desmagnetizarlo habría que aplicarle un campo magnético o una corriente en sentido contrario. Y así sucesivamente tenemos un ciclo que recibe el nombre de ciclo de histéresis. En los materiales electromagnéticos este ciclo es bastante ancho porque interesa que el material tenga una gran magnetización. Pero en el caso de las máquinas eléctricas, que son las que nos ocupan a nosotros, esto también más bien tiene que ser muy angosto para que haya pocas pérdidas, porque se puede demostrar que el área que está dentro de esta curva es función de las pérdidas. Esto solamente se puede mejorar con los materiales. No hay una tecnología adicional, sino buscar materiales que tengan un ciclo de histéresis bajo. Otras pérdidas son las pérdidas por corrientes parásitas. Supongan ustedes que este cilindro grandote que está aquí es la bobina y en el núcleo no sea así, sino sea sólido. No tiene estas láminas, sino es sólido. Cuando el flujo atraviesa ese núcleo, alrededor de él se forman lo que se denominan las corrientes de Foucault, o sea, corrientes parásitas. Evidentemente, al igual que esas corrientes producen calor, hay pérdidas. Para minimizar eso sí se puede hacer un artificio tecnológico, que es, en vez de que sea sólido, como dice aquí, ponerlo en pequeñas láminas que están separadas entre ellas por un material aislante, lo que hace que las corrientes parásitas disminuyan su valor. Esa es una forma de controlar las corrientes parásitas. Otras pérdidas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo son las pérdidas de flujo. Observe usted, esta bobina, cuando la tensión entre sus extremos varía, pues ella produce flujo, pero no todo el flujo llega hasta aquí, hasta la segunda bobina, que sería la del secundario, sino hay pérdidas de flujo. Esas pérdidas de flujo se pueden minimizar haciendo esta configuración. Este es un transformador tipo de una sola columna. Observe que hay dos bobinas y están montadas una encima de la otra. La bobina más lejana es la bobina de alta tensión, la de mayor valor, y la bobina más baja es la bobina de baja tensión. Esta es otra forma de configurarlo, que son dos columnas, pero nuevamente las bobinas están una encima de otra. Sin embargo, nosotros vamos a mantener esta forma de dibujar las cosas para facilitar la situación. Entonces también tenemos que tomar en cuenta las pérdidas de flujo. Observe usted entonces que en este circuito tenemos las siguientes consideraciones. Una resistencia que es la resistencia de la bobina, porque ella tiene resistencia. En este caso, esta bobina sería la resistencia del primario. Aquí va a aparecer una inductancia que son las pérdidas de flujo. Y vamos a tener el núcleo donde aparecen las pérdidas en el núcleo por histéresis y por corrientes parásitas. Nuevamente esta bobina
va a simular las pérdidas de flujo en el secundario y la resistencia. Observe usted que inclusive, aunque esto esté abierto, por aquí siempre va a pasar corriente y es lo que se denomina la corriente magnetizante, que es la que tenemos que tomar en cuenta porque es la que produce precisamente ese flujo mutuo que hace que aquí haya tensión. En resumen, nosotros podemos convertir todo esto en un circuito que esté constituido por resistencias e inductancia y tratar de convertir esto, ese núcleo, en una configuración que él también tome en cuenta las pérdidas del núcleo. Esa configuración es la que se muestra aquí. Fíjese usted, la resistencia de las bobinas del primario, la resistencia de la bobina del secundario, las pérdidas por dispersión, las pérdidas en el núcleo, el flujo núcleo y un transformador ideal. Fíjese que se hizo la combinación entre cosas reales y un transformador ideal. Este transformador ideal tiene la relación de transformación, que es NP entre NS, y se le aplica todo lo que vimos anteriormente para los transformadores ideales. ¿Qué sucede? Que todavía tenemos el problema que no podemos resolver esto porque nosotros no sabemos trabajar circuitalmente, pero nosotros podemos agarrar esto y pasarlo al primario, o viceversa, agarrar todo esto y pasarlo al secundario. Aquí tenemos las dos versiones. Primero vamos a poner las pérdidas en el núcleo y el flujo mutuo aquí, porque ellas generalmente son constantes. Nos traemos la resistencia. Esta resistencia, si la pasamos al primario, es simplemente multiplicar por la relación de transformador elevado al cuadrado. Entonces tenemos que esta resistencia es la resistencia del primario más A cuadrado por la resistencia del secundario. Y ya tenemos el circuito del lado de el primario. Pero también, y eso hay que hacerlo a veces, ya explicaremos por qué, tenemos que referir todo lo que está en el primario en el secundario. Bueno, si pasar del secundario al primario multiplicamos por A cuadrado, pasar del primario al secundario simplemente es dividir por A cuadrado lo que estaba en el primario. Aquí está eso. Ahora, las virtudes que puede tener un circuito equivalente es que haciéndole pruebas al equipo real, nosotros hoy podamos encontrar parámetros que nos permitan determinar estas cantidades. Y eso es a través de dos pruebas. La prueba del circuito abierto, observen ustedes que es lo siguiente. Este es el transformador real. Le vamos a medir el voltaje entre sus extremos, la corriente, estamos suponiendo que estos instrumentos son ideales, y un batímetro. Bien. Tomamos esas tres lecturas. Observe usted que estamos declarando que dejamos el secundario en abierto y instalamos los instrumentos del lado del primario. Y tomamos las tres lecturas. Este VOC, EOC, este es Open Circuit, esta es la nomenclatura del Chapman. Entonces VOC es la lectura del voltímetro, esta es la lectura del amperímetro y esta es la lectura del batímetro. Como esto está abierto, por aquí no va corriente y la tensión está directamente aquí y la corriente pasa solamente por esta admitancia. Fíjense que están en paralelo, puedo calcular la admitancia. Esa admitancia, si yo divido la corriente entre el voltaje, me da el módulo de la admitancia. Y si divido la potencia, la lectura del batímetro entre el voltaje por la corriente, me da el factor de potencia, que es el coseno de tita sub y. Si busco el arco coseno, pues obtengo el tita sub y. ¿Por qué pasa aquí negativo? Porque como esto es básicamente inductivo, eso quiere decir que su impedancia es positiva y evidentemente su admitancia, que es el inverso, es negativo. Si yo escribo ahora esto que está aquí en forma polar, en forma rectangular, observo que el inverso de la parte real de esta admitancia es
la resistencia que simula las pérdidas en el núcleo por histéresis y parásita. Y el inverso de la parte imaginaria es la que simula el flujo mutuo. Todavía me falta determinar estas dos. Esa otra prueba es la prueba de cortocircuito, que en este caso nuevamente hacemos corto en el secundario y en el primario pues siguen los instrumentos. Ahora, estas son las lecturas. SC es la nomenclatura del Chapman, el short circuit, y tenemos que la lectura del voltímetro y la lectura del amperímetro y la potencia del watímetro. Bueno, si divido esta tensión entre esta corriente, me da el módulo de esta impedancia. Nuevamente aplico la ecuación para la potencia, que me da el ángulo de la impedancia. Y si escribo esto, que aquí está en forma polar, lo escribo en forma rectangular, pues obtengo estos valores de la impedancia. Vamos un momentito. Bueno, y con esto tenemos la primera parte de esta clase. Hasta luego.